Nuestro Señor Jesucristo sea a cada uno de ustedes, que el Señor me les bendiga. Realmente es una bendición estar hasta este día aquí con ustedes y vamos a tratar un tema, le vamos a tratar así: ¿por qué Satanás sigue todavía en pie? ¿Por qué Dios no lo destruye? Amén. Y le vamos a titular al mensaje: el aguijón en la carne, enfocándonos en 2 Corintios capítulo 12 y en el versículo 7. Orando primeramente diciendo en este momento: Señor, damos gracias primero porque usted ha sido bueno con nosotros hasta el día de hoy. Nos mantenemos con vida y deseando bendiciones a cada una de las personas que nos están escuchando a través de este video. En el nombre del Señor Jesús declaramos bendiciones, que así sea. Amén. Amén, hermanos. Nuevamente en el capítulo 12 de 2 Corintios y en el versículo 7 dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Amén, hermanos. Miren, hemos tratado este tema por la razón que incluso ha habido niños o hermanos ya adultos, ya grandes, que me preguntan por qué Dios no acaba al diablo y se acabó con todo. Y en verdad, hermanos, pues yo me quedo pensando que, miren, desde en el principio, cuando estaba Adán y Eva allá en el paraíso, dice la escritura que ya estaba allí la serpiente. Acá en el Apocalipsis dice que la serpiente pues era Satanás, era el diablo. Y que ya ha estado allí, y yo me pregunto, pues ¿para qué lo permitía que estuviera dentro del paraíso? Hermanos, y no solamente en el paraíso, en el capítulo 12 y versículo 1 de Job, también en el capítulo 1 del mismo Job, dice que Satanás vino, se presentó, cuando todos los hijos de Dios vinieron, se presentaron ante Dios, dice Satanás estaba entre ellos, diciéndole al Señor, dice: ¿de dónde viene Satán? Él contesta: de rondar la tierra y de andar por ella. Miren, y veo que siempre, si usted quiere servir a Dios, quiere buscar a Dios, donde Satanás no le dé lata, pues va a estar muy difícil. Porque aún en las iglesias, escuche bien, aún en las iglesias, en las sinagogas, aún en el templo, dice la escritura que aún en el templo, allí donde Dios adoraba, hermanos, allí donde las personas adoraban a Dios, dice que allí en el templo, allí en la sinagoga, allí estaba Satanás presente. Lo miramos por aquella mujer que tenía ya una joroba por 18 años. Dice que era un espíritu satánico que estaba sobre ella. Tenemos al que tenía la mano seca. Tenemos varias cosas donde hemos mirado que Satanás ahí está presente. Incluso Dios mismo en Cristo Jesús, cuando está en el capítulo 4 de Mateo, allá en el desierto, él solo, no había nadie. Dice que ahí estaba Satanás para tentarle. Y todo esto lo veo, hermanos, que ahí está. Incluso en Lucas capítulo 22 versículo 31 vemos allí como que Satanás está platicando con Cristo. Y el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás me ha prestado para zarandearte como a trigo. Pero no temas, yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Pero sí le dice el propósito, dice: cuando tú vengas ya regreses, tú confirmarás a tus hermanos. Entonces yo he visto, hermanos, que donde quiera parece ser que si no es Satanás que está presente, es algún mensajero de él. Ya sabemos que el diablo pues no es omnipresente, pero tiene muchos mensajeros que pueden trabajar para él. Y aquí miramos que Pablo dice que era un mensajero. Hermanos, primeramente quiero darles esto: la escritura no le da crédito a Satanás en ningún momento, simplemente dice lo que él está haciendo. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué razón? Miren, primeramente el Señor está dando a entender a Pablo que Pablo, una vez que dice Señor, dice ya había orado 3 veces para que quitara ese aguijón. Pero el Señor le contesta y le dice: Pablo, bástate de mi gracia. Y luego ya Pablo, esto ya escribiéndoselo, esta es una experiencia que tuvo él personal.
pero aquí ya la está poniendo por escrito a los corintios. Yo creo que después ya Pablo entendió cuál era el propósito de Dios. Miren, la amenaza más grande que hay contra el orgullo pues son las enfermedades. Yo no sé cuál sea tu aguijón que estés pasando. Aguijón, hermanos, se le puede llamar alguna persecución, alguna debilidad, alguna enfermedad, alguna escasez, algún trauma, algún temor o dolores en tu vida. Hermanos, algo que esté causándote aflicción. Esto se le podría llamar un aguijón. En verdad no sabemos realmente qué sería la situación que Pablo estaba pasando. Aquí he estudiado, lo he mirado, hermanos, he escuchado. Algunos dicen que una enfermedad en sus ojos, otros dicen que hermanos que lo querían atormentar cuando él estaba preso. No sé, hermanos, solamente quiero dar a entender que era una situación para un beneficio de Dios para con Pablo. ¿Y por qué razón? El aguijón era el que lo iba a mantener humilde. El aguijón era el que lo iba a mantener manso. El aguijón era el que le iba a ayudar a depender totalmente de Dios. Esto era el propósito de Dios para Pablo, que no se llenara de orgullo. Hermanos, lamentablemente este es el riesgo que llevamos muchos. Cuando nosotros empezamos algún ministerio, en el lado que sea, pues empezamos con mucha humildad, aprendiendo ya sea a cantar algún instrumento, a predicar, y pues a través del tiempo puede venir dones y esos dones pueden hacer que pues se nos levante un poquito la soberbia. Y la soberbia pues es un pecado delante de Dios. Hermanos, ¿cuántos no hemos escuchado que dicen, ay, cuando yo pongo las manos, la persona sana, cuando yo pongo las manos, la persona se prospera? Pues eso es soberbia. Eso es puro yo, no es yo. Nunca debe que ser yo, es Cristo a través de mí, Cristo a través de mis manos, Cristo a través de mi voz, Cristo a través de mi mente, Cristo, debe que ser Cristo siempre en nuestras vidas, debe que ser la honra y la gloria siempre para Cristo. Y esa es la razón que Pablo aquí está comprendiendo a hoy, poniendo por escrito, diciendo, miren, todo esto es un plan, es un propósito, y ya lo encontré, era para que el Señor me mantenga manso y humilde, obediente a su palabra. ¿Para qué? Para ayudarme a parecerme más a Cristo, que dependa totalmente de Dios. Y esto es lo que nos lleva a parecernos a Cristo, que dependamos totalmente de Dios, obedezcamos a Dios, que no hagamos cosas por nuestras propias decisiones, sino que tomamos a Dios en cuenta siempre. Hermanos, esto nos va a ayudar a mantenernos humildes siempre, a depender de Dios. Cuando nosotros creemos que hemos logrado alguna meta en el trabajo, por el estudio, hermanos, lamentablemente luego se nos viene esa soberbia, esa arrogancia, decir, no, pues mi esfuerzo, no, pues mi dedicación, no, pues mi estudio, no, pues no, pues nada, hermanos, eso no nos va a servir aquí en el camino del Señor. Aquí en el camino del Señor lo que nos va a servir es, hermanos, mantenernos bajos, lo más bajos que podamos. El Señor dice que el que se humille será ensalzado, pero el que se humille, hermanos, va a ser bajado. Y nosotros no queremos llegar a hacer eso. El Señor Jesucristo, hermanos, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene la potestad. En Daniel capítulo 2, versículo 21, en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 6, en Job capítulo 5, versículo 18, dice que Dios es soberano, que Él quita, que Él pone reyes, Él aflige, Él exalta, Él es el que decide todas las cosas. Déjeme decirle esto en Colosenses capítulo 10, versículo 10. Colosenses nuevamente, capítulo 2, versículo 10. Cristo es el principal, Cristo es la cabeza, y así lo dice Pablo a los colosenses, que Cristo es el que da las órdenes, es el todopoderoso. Así es, hermanos, Dios es aún Dios de Satanás.
y Satanás no puede hacer más de lo que Dios no le permita. Satanás incluso está bajo la orden. Dios no, hermanos, va a permitir que Satanás haga más de lo que Dios no quiera. Lo miramos todo el capítulo 1 de Job. Satanás iba bajo las reglas de Dios, aunque él pues como que él lo tomaba que él era el que estaba haciendo el mal, pero no, era mandado por Dios. Así de que, hermanos, Dios en su soberanía, Él es el que es Dios. ¿Por qué razón? Porque Él dice, por sus palabras fueron hechos todas las cosas. Por sus palabras es que se mantienen y por sus palabras es que un día serán destruidas. Él dice que sean tronos, sean dominios, sean potestades, sea lo que sea, todo es hecho por Él y Él, para la honra y la gloria de Dios. Por eso es que aún el mismo Satanás tiene límites tanto para trabajar como tiene límites en su existencia también. Llegará un día en que Dios pondrá esos límites y de allí en adelante entonces sí, ya no pasará más. Por a hoy solamente lo único que nos resta es decirle al Señor, gracias si tú permites que esté pasando esta tribulación, esta enfermedad, esta tristeza, esta aflicción. Hay algún plan detrás de todo esto, Señor, que yo no lo entiendo, me causa dolor, me causa, Señor, a veces debilidad, pero voy a aprender a confiar en ti y que después de que salga de todo esto, como tú dijiste a tus discípulos, Señor, todas las cosas que hacías que ellos no podían comprender, lo dices, lo comprenderán después. Por lo tanto, Señor, solamente te pidemos que nos des paciencia, nos ayudes, nos dé las fuerzas suficientes para superar lo que sea. En el nombre del Señor Jesucristo, se lo pidemos que así sea. Y hermanos, Dios es soberano, Él es omnipotente, Él es omnisciente y bajo Él se mueven todas las cosas. No sé si les gusta o no les gusta, si tienen preguntas o no tienen preguntas. Déjeme decirle que Dios así lo quiere hacer. Y lo único que resta es voltearnos hacia Él, humillarnos y en vez de interrogarlo, preguntándole, decirle, Señor, que sea hecha tu voluntad, así en el cielo, también en la tierra, y que sea Dios en nuestras vidas. El Señor me les bendiga. Ánimo, adelante, no más preguntas al Señor. ¿Por qué? Nomás dígale, Señor, tú sabes todas las cosas. Amén. El Señor me les bendiga.